nombre es María Julia Herrera. Soy docente de primaria. Mi mamá es maestra de preescolar jubilada y mi papá también era educador. Formación de las fuentes que busqué en internet. Ha sido una vocación familiar. Y trato de ayudar a mis alumnos en lo que yo pueda. Yo los amo, los quiero mucho, amo mi profesión. A mí me encanta dar clases, yo me realizo dando clases. Para mí trabajar en educación es realmente vivir en lo que yo soñé desde chiquitilla. María Julia, Fiorella y Ana Giselle, además de compartir la pasión por sus labores docentes, representan a miles de trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Educación. Son herederas de una tradición de lucha por el bienestar de sus compatriotas, piezas claves sobre las que se apoya la educación pública costarricense. No solo porque abren caminos, sino porque le enseñan a leer y a escribir a sus hijos, porque les enseñan a ser ciudadanos, porque les enseñan a respetar valores. Ser maestra era lo que yo quería y estoy feliz en eso. Al maestro, al educador se le agradece la labor social. Yo siento que yo nací para ser educadora. Además de luchar día a día por el derecho a una educación pública de calidad para sus estudiantes, las y los docentes se enfrentan constantemente a distintos sectores que impulsan a toda costa medidas neoliberales que afectan sus derechos laborales. El papel de estar buscando cómo mejorar la educación pública, ellos no lo han dejado. Y verlos crecer no solo físicamente, sino en los aprendizajes. Ellos confían en uno y uno trata también de aconsejarlos, de oírlos, de escucharlos, de mostrar empatía con ellos. El derecho a la educación de los niños y de los jóvenes nuestros tiene que ser lo primero. La escuela pública sobrevive en este país porque ese cuerpo docente hace 1000 funciones. Creemos que es un baluarte de este país la educación pública y la vamos a sostener a toda costa. Que si hemos perdido capacidad en la calidad académica de la educación pública, si se ha establecido una medianía, si hay una mediocridad, yo no responsabilizo al cuerpo docente. El primer responsable es el MEP y las políticas estatales. Las políticas neoliberales impulsadas desde hace más de 30 años por sectores políticos tradicionales siguen afectando nuestro sistema educativo. Además, las y los docentes enfrentan nuevos limitantes en su labor. En los últimos años, yo he sentido que nos han puesto a hacer mucho papeleo. El tema de labores de papeleo, en el caso de un docente, es un tema inherente a su misma profesión docente. La educación es académica, es un trabajo académico, es un trabajo intelectual. Vos estás dando clases y estás acordándote, y si no te acordás, te están acordando que tenés que entregar, ¿verdad?, X o Y cosas, ¿verdad?, que no lo has entregado o que tienes que entregarlo en tal fecha a más tardar. El rol del educador es cada vez menos académico y más burocratizado o más mecánico. Porque resulta que hay que hacer que papeles para esto, que papeles para lo otro. No terminé de hacer el material, que es lo que vengo a hacer en las noches ya. Yo tengo 45 estudiantes en mi aula. Porque atender 45 jovencitos o 45 infantes en la mañana y otro poco en la tarde, eso el cerebro humano no tiene capacidad. Hay un máximo de estudiantes y un mínimo, pero que estamos viendo que hay un incumplimiento directo por parte de las administraciones educativas de cumplir ese número concreto de estudiantes. Las actuales autoridades del Ministerio de Educación han contribuido al aumento de tareas burocráticas para las y los docentes. Toda la documentación que hay que hacer todos los días. El planeamiento, las adecuaciones curriculares, los trabajos en comités, una gran cantidad de actividades extracurriculares. Un promedio casi que de 3 comités por
por compañero docente. Y en cada uno de esos comités tiene que rendir un informe, tiene que ver qué sucedió, ver los objetivos, luego evaluar. Comité de evaluación, comité de apoyo, comité de emergencia, comités sociales, feria científica, festival de la creatividad. Cada comité de esto genera a la vez reuniones. Las reuniones generan que haya que presentar los informes de las reuniones, los planes de trabajo de cada uno de los comités. Del manejo del currículum y la mediación pedagógica es donde resolvemos el problema de la calidad de la educación, pero al pedir tanta papeles y tantas comisiones y tantas evidencias y tantas pruebas para uno estar tratando de probar, valga la redundancia, lo que hace, de ahí se tiene que perder las elecciones incluso para estar reuniendo comisiones, para estar dando cuentas en papeles. El director lo que tiene que hacer es priorizar las necesidades de su centro educativo y tiene toda la potestad para poder hacerlo. La molestia es que en lugar de yo buscar algo más atractivo para tus estudiantes, voy a tener que estar ocupada llenando papeles. Sonia Marta Mora, ministra de Educación, emitió una directriz derogando la circular Más educación, menos papeleo, con la que las autoridades anteriores pretendían atender las quejas de los docentes para disminuir las labores burocráticas. Las nuevas indicaciones obligan a los docentes a realizar y entregar documentos de planeamiento mes a mes y no trimestralmente, como se realizaba antes. Todo este sobrecarga laboral y excesivo y abrumador papeleo va en contra del derecho a la educación del estudiante. Se le sube la burocracia, pero se le mantiene lo académico. Yo tengo por todos lados rótulos de cosas que tengo que hacer para que no se me olvide. Tienen que llenar fórmulas y fórmulas y fórmulas y fórmulas que el ministerio exige. Mientras las maestras y profesores del MEP batallan día a día por brindar la mejor educación a sus estudiantes y para cumplir con las exigencias burocráticas, grandes intereses económicos se frotan las manos pensando en la educación privada como fuente de lucro. Cada vez que vos vas a un centro educativo o hablabas con alguien en el MEP, la queja del montón de papeleo que nos piden hacer era muy constante. Entonces nos exigen a nosotros de todas las instancias documentos. Y entonces para llenar esos documentos, lógicamente, el trabajo que se hace, uno es el que lo administra, pero lo hacen el resto de los compañeros. No es solo los colegios donde yo trabajo, es general en todos los colegios del país. Tiene que priorizar y decir qué es lo importante, qué es lo prioritario que tiene que trabajar para que no abandone su labor docente, pero sobre todo su labor curricular. El exceso de carga laboral y labores burocráticas para los docentes se enmarca dentro de las políticas de reducción y desmantelamiento del Estado. La planilla de 80.000 funcionarios del MEP es el principal blanco al que apuntan sus armas los mercaderes de la educación. El ataque al estado de bienestar social se centró en la educación. Son instrucciones que se dan, pero eso ha generado un ambiente tenso. La queja que oías de los docentes o de los directores era, entonces ya nos van a pedir otro papeleo, ya nos van a pedir otro informe. Es menos papeleo lo que necesitamos para tener calidad de educación. Mientras los docentes tienen dificultades para dar lo mejor de sí en las aulas, las autoridades del Ministerio de Educación responden a las lógicas de control y estandarización, en detrimento de una educación pública de calidad. Lo que se quiso fue darle mayor autonomía a cada uno de los directores de los centros educativos. De la dirección regional baja al supervisor, del supervisor al director, del director a los docentes. Y la forma en que eso funciona es mediante el control. Pero yo sé que no son ni el colegio diurno ni el nocturno, sino que ya es que a ellos le piden. Digamos que hay una estructura cacical de caciques dentro del MEP. Todos los distintos niveles de jefaturas que hay en el MEP requieren herramientas para el ejercicio de su poder. Y hay mucha resistencia en el MEP cada vez que uno trata de flexibilizar esos instrumentos. Tenemos un jefe, un supervisor, el supervisor transmite las directrices del ministerio, de las diferentes instancias del ministerio. Aquí tendríamos que ver centro educativo por centro educativo para ver qué es lo que el director como tal, dentro de su autonomía como director, le está pidiendo a esos docentes.
como que le quitan la autonomía que debe tener la institución para trabajar. Casi que la cultura institucional es cada cosa que el MEP vaya a hacer tiene que reflejarse en un instrumento de control. Se piden papeles y uno manda lo que le piden. ¿Qué puede pensar uno como docente? Que es un mecanismo de control jerárquico y autoritario por un lado y una pasmosa desconfianza en el trabajo del docente, maestro, maestra dentro del aula. No es algo que el MEP como oficinas centrales o como ministros o viceministros estén solicitando, o como direcciones, por ejemplo, del área curricular o del área de capacitación. Son más bien documentos que se piden a nivel de centro educativo. Hay que hacerlo porque así lo exige la autoridad superior. Cada director regional a su vez tiene supervisores. Entonces también a su vez cada director regional es quien con autonomía propia y regional puede o no puede solicitar algún documento. En Costa Rica los docentes son profesionales. O sea, en el aula quien tiene que mandar es el docente, ni el director, ni el supervisor, ni el asesor nacional. Los avances tecnológicos llegan tarde a nuestras instituciones de educación pública y en ocasiones, en vez de facilitar la labor docente, se convierten en un peso más. El programa de informatización de alto desempeño, PIAT, es un ejemplo de ello. Sin embargo, todo este tema en algunos casos se ha venido reduciendo conforme los años han pasado y conforme también la tecnología ha venido avanzando. Se han convertido ahora más bien en una recarga de funciones. Y en ese programa lo que los docentes hacen es agregando todas las calificaciones conforme las vayan obteniendo sus estudiantes. Tenemos 25, 26, 27 alumnos, a todos ellos hay que reformarles el historial. Son, como te digo, 6 o 7 páginas por cada niño. Es que no solo es el programa, es que yo tengo que ir a la sala PIAD después de clases y digitar información que tal vez ya tengo en el registro, pero no se despliega aunque lo carguen. Podemos decir que estamos hablando de unas 20, 25 horas por trimestre que usted tarda en hacer este registro. Una directriz del despacho de la ministra Sonia Marta Mora ordenó a los docentes completar la información del PIAT sin suspender lecciones. La dirección del centro educativo debe prever el ajuste del horario correspondiente, con el fin de que los y las docentes completen la información requerida por las herramientas informáticas del PIAT. En ningún caso se suspenderán días lectivos. Pero la misma ministra de Educación en su directriz que emite, dice que es obligatorio, que hay que promoverlo en los colegios, pero que no se pueden cortar las lecciones, que no se puede dejar de dar clases por hacer ese trabajo. Es decir, en el fondo lo que nos está diciendo es, tienen que dar las lecciones y además tienen que hacer el PIAT, ¿cuándo? Fuera de horario, sin garantizarnos el pago de esas horas extras, sin garantizarle a los compañeros el descanso. En compañía del área administrativa, también lo que hace es llenar, por ejemplo, el expediente. ¿Por qué nos ponen a nosotros, por ejemplo, a llenar estadísticas o cosas que el mismo registro electrónico tiene la información? O sea, no entiendo, es como doble trabajo. Entonces, lo que hemos hecho es reducir en una gran cantidad el tema de que el trabajo del docente, minimizamos. Yo podría decirle a usted que en este momento en un 50, 70% lo que el docente hacía en otro momento. Hacer funciones triples, porque a veces te dicen, suba los documentos al PIAT, y inmediatamente te están diciendo, y necesito que me dé copia, que me lo mande por correo. La ambición de los mercaderes de la educación y sus aliados políticos está pasando factura a los docentes, que ven afectado su estado de salud al tratar de cumplir sus obligaciones. El ataque al estado de bienestar social se traduce en un ataque al educador o a la educadora. Que hay compañeros que están solicitando pensiones por invalidez a los 30, 35, 40 años. Eso nos preocupa muchísimo. Porque me duele todo el cuerpo y amanezco todo el cuerpo, además de mucha ansiedad y mucho estrés. Escuchar colegas decir, ya me quiero incapacitar, no aguanto. Afecta a los trabajadores porque, digamos, los somete a un estrés que ellos describen como cíclico, que tiene momentos muy intensos, pero que a lo largo del año se mantiene como un malestar, digamos, latente. Uno pasa estresadísimo. Lo que pasa es que es tanto el corre y corre que uno no le da importancia a esas cosas físicas que le pueden estar afectando. La idea que ellos manifiestan es que si ellos continúan estando sometidos
por mucho tiempo más a estos ciclos de estrés, va a llegar el momento en el que van efectivamente a resultar quemados. La Junta de Pensiones del Magisterio, ante una preocupación por la salud de los educadores y el financiamiento futuro del régimen de pensiones, realizó una investigación sobre el síndrome del quemado por trabajo entre docentes del Ministerio de Educación Pública. El estudio señaló que las labores administrativas excesivas inciden negativamente en la salud de los docentes. Cuando cumplen sus cuotas, muchos llegan a cama, y emocionalmente llegan destruidas. Bueno, el síndrome del quemado por trabajo es una condición que se ha venido estudiando desde hace algunas décadas. Siempre estoy tenso, me enfermo, me duele todo, o sea, son quejas reales. Es una condición asociada, digamos, a la exposición a altos niveles de estrés laboral, a la exposición continua y al mal manejo del estrés, que lleva a un momento en el que el trabajador se siente sobrepasado, digamos, se siente agotado. La prioridad de uno son los niños y te enfermas, te sentís culpable si no haces las cosas como deben ser. Siente que ya no tiene más recursos psicológicos, intelectuales para continuar trabajando, ¿verdad? Es un momento en que diríamos, digamos, en palabras comunes, diríamos como que se funde. La ansiedad y el estrés generado por la sobrecarga laboral provoca más problemas de salud a los docentes. Que a veces uno se siente agotado. Yo le decía a mis compañeras, este año yo soy muy agotada. Todos los días me tomo una fluoxetina porque para bajar un poco el nivel de estrés y el nivel de ansiedad. Queríamos ver cuáles son los factores de estrés y entre los primeros factores que aparecía estaba el de la sobrecarga de tareas, el de la gran cantidad de tareas que los docentes deben realizar, además de la de dar clases. Pero padezco, primero que nada, glaucoma en la vista, hipertensión y diabetes. Estoy padeciendo también de la tiroides. Porque ellos consideran que es un trabajo que no está relacionado directamente con sus habilidades, con su disposición, con su vocación. Como ellos dicen, nosotros estudiamos para enseñar, no para hacer trabajo burocrático. La salud ocupacional aquí está en este momento, en un momento crítico. Y eso es una tensión tremenda, eso es un daño realmente psicológico y moral para el docente. El Instituto de Investigación en Educación, INIE, de la Universidad de Costa Rica, también realizó un estudio sobre el exceso de labores entre docentes del Ministerio de Educación Pública. Que hay una parte académica que debe ser la sustantiva, ¿verdad?, la que debe desempeñar el docente, pero también hay una parte administrativa, de atención de algunas necesidades especiales. Hay una enorme cantidad de tareas que ellos consideran que sobrepasa la jornada laboral para la que están nombrados. Muchos explican que necesitan trabajar en la noche o que necesitan trabajar fines de semana. Un número importante de tareas se tienen que asumir en otro espacio posterior al centro educativo. Hay que planear, hay que hacer los exámenes, hay que calificarlos, pero veamos que muchas de estas labores son hechas en nuestro hogar, robándole el espacio a nuestras familias. Entonces yo paso trabajando sábados y domingos, no tengo tiempo libre. Incluso mis hijos y mi esposo los domingos tienen que irse a pasear solos. Llego a hacerlo a la hora que llegue, pero también tengo que atender a mis hijos, también tengo que ver las cosas de la casa. No es como otras personas, ¿verdad?, que van a su trabajo, cumplieron su trabajo en su oficina, dejaron todo allá y el otro día regresan a terminar. No, nosotras seguimos. Se establece que hay 22 horas extras semanales que el docente hace fuera de su trabajo de aula. 22 horas extra de trabajo por semana. Esa es la carga que pesa sobre los hombros y espaldas de los docentes de la educación pública costarricense. Horas de trabajo extra que no son reconocidas con una remuneración apropiada. Porque yo le digo algo, ni siquiera el pago es suficiente para el trabajo que nosotros estamos realizando en las aulas y en casa. No es suficiente. Distinguían, digamos, lo que es de su propia labor docente en planeamiento, en calificación, en revisión, en búsqueda de información y lo que es otro tipo de funciones en el centro educativo, como comisiones, como otro tipo de actividades mucho más administrativas que tienen que ver con su función como profesor, pero no van directamente a su función docente. Los fines de semana, bueno, yo tengo que decirles a mis hijos, primero mamá tiene que hacer algo del trabajo.
que hay que entrar a hablar y a trabajar sobre esto, ¿verdad? Sobre el reconocimiento de estas horas que desarrollan los profesores fuera de su horario contratado. ¿Cuántas horas dedicó fulano de tal a los bingos, a recoger esto, a recoger el otro? Para que los estudiantes tengan un mínimo de calidad. Son actividades que son propias del centro educativo. Al ser propias del centro educativo, ni oficinas centrales, ni un viceministro, ni una ministra pueden intervenir en lo que está realizando el centro educativo como centro educativo. Siempre el responsable de lo que sucede en educación son los maestros. Rara vez se responsabiliza social y analíticamente, sistemáticamente al MEP. La indiferencia de las autoridades del MEP ante las quejas de los docentes les sirven la mesa a los mercaderes de la educación. Las dificultades que aquejan a los educadores erosionan la calidad de la educación pública. Porque si bien es cierto, esas son reivindicaciones docentes, tienen un efecto directo sobre los muchachos, sobre los estudiantes y las estudiantes. Ya basta de estar haciendo comentarios en los pasillos, de estar haciendo comentarios en las salas de personal, de estar escribiendo en las redes, de estar en los chats, en el Facebook. Ya es hora de que actuemos, de que pongamos el cuerpo, de que denunciemos, de que visibilicemos este problema. Para entender las causas del exceso de trabajo que aqueja a los docentes, es necesario entender el contexto político. A la vez que los educadores se esfuerzan por cumplir con las exigencias de un Ministerio de Educación que responde a las prioridades políticas establecidas previamente, grandes intereses económicos y políticos culpan a los empleados públicos por la crisis. ¿Qué podemos esperar si lo que se pretende de un sistema capitalista es el lucro, la obtención del mayor beneficio? Muchas veces se sustrae el aula del entorno social, pero resulta que quien está dando las clases no puede sustraerse del entorno social. El entorno social le llega siempre al aula. Uno creería que la Ley de Empleo Público fue un proyecto de liberación, Isandra Piz. No, es más grande que eso. Son directrices de organismos internacionales. Yéndonos a la educación, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, está en esa línea. Hay que cumplir estándares, parámetros establecidos por ellos para tener el honor, entre comillas, de pertenecer a la OCDE. Entonces, por supuesto que este sistema pretende privatizar nuestra educación. Para APSE, luchar por una educación pública de calidad pasa por defender los derechos y la dignidad de las y los educadores. Por eso, el pasado 27 de junio, la afiliación APSINA salió a las calles, exigiendo al MEP la disminución de las labores administrativas excesivas y defendiendo el derecho a trabajar de los docentes. A defender nuestros derechos, a decirle a la señora ministra, basta ya de tanta sobrecarga laboral, basta ya del atropello que ella nos tiene marginados. Un primer movimiento que marca un hito de una salida a la calle por reivindicar algunos elementos del proceso educativo, de orden pedagógico, ya no únicamente de orden salarial. Que nosotros tenemos derecho a la vida familiar, tenemos derecho a tener ratos de esparcimiento. Y no es haciendo más papeles, es trabajando, es haciendo más cosas. Decantar qué es útil, qué no es útil, qué es simplemente control y que va a terminar en un basurero y qué es indispensable. Es por eso que nosotros estamos tomando todas las medidas presupuestarias para hacer una campaña en contra de la recarga laboral para poder dignificar la salud de cada uno de ellos. Estamos diciendo, déjennos trabajar en aquello para la cual fuimos contratados, para informar y para formar a nuestros alumnos, para el trabajo de aula. Le planteamos al Ministerio de Educación, a la ministra Sonia Marta Mora, una serie de peticiones relacionadas con situaciones concretas que podrían evidenciar y disminuir esa sobrecarga laboral, teniendo clarísimo que esto es un tema de política educativa, que es un problema estructural, que es un problema mucho más profundo y que hay que darle continuidad a esta lucha y vigilar que se cumplan, digamos, todas estas propuestas que hemos dejado para disminuir el tema de sobrecarga laboral de los docentes. En APSE renovamos nuestro compromiso en defensa de una educación pública de calidad. No dejaremos de luchar por los derechos de nuestros estudiantes a recibir la mejor formación.
Continuaremos la lucha contra la recarga laboral y el excesivo papeleo para asegurar la dignidad y la salud de todos los trabajadores de la educación.